Buenas tardes, voces amigas. ¿Cómo les van a ustedes? ¿Cómo les va a ustedes? Esperemos que sobrellevando lo mejor que se pueda esta terrible pandemia que nos está asolando. Pero bueno, para sobrellevarla justamente estamos ayudando nosotros, colaborando, aquello que esperamos que resulte recreativo, placentero para quienes lo escuchan. Y bueno, afortunadamente también es placentero para nosotros que lo leemos. Así es que elegí un cuento de Juan Carlos Dávalos, el salteño que nació en el año 1887, murió en 1959, que empezó a escribir y a publicar desde muy joven uno de sus cuentos, de sus narrativas más conocidas entre tantas, El viento blanco, bueno, y le dedicó siempre especial atención a aquello que reflejase la idiosincrasia del pueblo norteño. Y vamos a encontrar esa particularidad en este cuento que lleva por título El secreto de Lopa. Y dice así: sucedió este caso en Salta, en septiembre de 1780. Y tantos, bajo el gobierno de Domingo Severo Isasmendi, siendo deán de la iglesia matriz el famoso canónigo Fernández, doctor en teología, graduado en Chuquisaca. Mientras el pueblo devoto comenzaba a celebrar con gran regocijo las fiestas del milagro, las imágenes del Cristo y de la Virgen expuestas ante el altar mayor de la veneración pública, amanecieron un día, el tercero del novenario de esta celebración religiosa, con muchísimos devotos en Salta, aparecieron las imágenes despojadas de sus ricas vestiduras. Imaginad la consternación de los canónicos cuando, avisados al alba por el sacristán, se precipitaron al templo y hallaron al Señor en cueros y a la Virgen en camisa. Faltaban la faldilla bordada de oro y perlas que cubría la desnudez del crucificado y el manto recamado de piedras preciosas que adornaba la efigie de la Santísima Virgen. Ambas prendas por sí solas valían una fortuna por el exquisito gusto de la factura de data reciente y por las joyas de que estaban cubiertas, que provenían de donaciones que lo más granado de la sociedad colonial había venido acumulando en muchos años de ofrendas y sacrificios piadosos. En más de siglo y medio de culto católico, era la primera vez que el clero veía defraudada su confianza en la sencilla honradez de un pueblo temeroso de Dios y ajeno a las solicitaciones de la codicia sacrílega. Y ello explica la falta de suspicacia por parte del deán, quien jamás se cuidó de guardar bajo llave los tesoros de la matriz, considerados por todos como bienes inviolables e intangibles dada su naturaleza de cosa sagrada. El cabildo eclesiástico, desconcertado por el fracaso de las primeras pesquisas, cerró sus deliberaciones de aquel día echando las campanas a rebato como quien llama fuego, y ante el gentío que se aglomeró en el atrio y la plaza, el deán Fernández, trepado en una mesa, hizo pública la descomunal avería, cuya ignominia, dijo, venía a gravitar por igual sobre la cabeza de todos y cada uno de los salteños, custodios natos de las efigies profanadas. La noticia fue acogida con demostraciones de tremenda confusión, y la multitud, conmovida y aterrada, se arremolinó clamando al cielo como en los días de las grandes calamidades. En su conciencia elemental renacía el santo pavor que en todo tiempo suscita en los pueblos culpables la cólera de los dioses. El deán Fernández, tronando con vigor apocalíptico, deploró la irrisoria desnudez de las efigies, recordó la obligación en que todos se hallaban de convertirse al punto en pesquisantes implacables y evocó en frases tocantes el ya olvidado prodigio sísmico que se diera origen
que diera origen al culto del milagro, cuando el Señor, harto de la iniquidad reinante, amenazó con sepultar bajo ruinas a la ciudad pecadora en 3 días consecutivos de terremoto. Después de 150 años, la osada impiedad recrudecía y se propagaba como mala hierba. Otra vez el reinado del anticristo parecía próximo, y este robo inaudito era signo patente de tiempos calamitosos y augurio cierto de inminentes represalias divinas. Las voces del orador fueron ahí mismo reforzados por un bando del gobernador intendente, quien ofreció una suma considerable de pesos fuertes al primero que formulase una denuncia suficientemente fundada. Alguien, comentando el discurso del deán, lanzó una idea tranquilizadora. El autor del robo no podía ser un desnaturalizado hijo de Salta. La gran afluencia de forasteros llegados a la fiesta, entre los que había malandrines de toda calaña, permitía sospechar con mayor fundamento de algún oriundo de Lima o de Buenos Aires, que eran las Babilonias del virreinato. Sobrevino enseguida una temporada de confesiones públicas, disciplinantes, comuniones en masa y toda suerte de contriciones y desagravios, mientras la gente doblaba su celo piadoso y destacaba de su seno una comisión de damas que recolectó joyas y objetos preciosos, dándose a la tarea de bordar nueva faldilla y nuevo manto, muchos más lujosos, por cierto, que los desaparecidos. Y he aquí que la nefasta nueva, después de difundirse como reguero de pólvora, llegó a conocimiento de un opa, semisordo, semimudo, llamado Buitrán, muy amigo del sacristán, de la matriz y del deán Fernández, y muy adicto al aparato de las solemnidades eclesiásticas. Ocupábase Buitrán, como todos los opas de aquellas épocas, en el acarreo matutino de basuras y desperdicios caseros, pero sus ocupaciones favoritas, que él por supuesto desempeñaba, eran los menesteres de la iglesia, como replicar en vísperas, plomerear escaños, levantar túmulos, apagar velones, azotar muchachos y perros insolentes en las procesiones, ayudar a misa en ausencia del sacristán, y sobre todo pasarse las horas comiéndose los santos arrodillado ante los altares. Conocida la singularidad psicológica que agrupa a los opas en la vasta categoría de los testarudos o los temáticos. El adagio salteño, el burro al trigo, el opa al portillo, que quiere decir que cada uno va a lo suyo y de ahí no se mueve, equipara sabiamente la terquedad de estos dos seres tan semejantes en el fondo. En la antigua Salta cada opa se distinguía por algún tema que le era inherente. Así Chupacharqui fue famoso por la manía que lo define, Ripitipi lo fue por su tirria contra las mujeres, Leche de burra por su dulzura ilimitada, y así cada uno tenía por sus características un apodo que lo identificaba. Pertenecía Buitrán a la especie inofensiva de los opas beatos, de esos que tenían el aire doliente de los varones macerados en el ayuno y la penitencia lerdo y agobiado. Su edad era indefinible, como la de todos los opas que, llegado al estado adulto, se mantienen en un ser como los algarrobos. Sabíase de él apenas que siempre, igual a sí mismo, se le había visto de tiempo inmemorial aficionado al servicio de la iglesia y de los curas que se sucedían en el deanato. A fuerza quizás de contemplar santos, habíase identificado con sus actitudes extáticas y desoladas. Ningún devoto sabía con fervor más hondo arrodillarse a besar los ladrillos, aguantar una misa entera con los brazos en cruz, exhalar conmovedores suspiros de contrición o asestarse retumbantes golpes de pecho cuando el sacerdote levantaba el cáliz.